En la iglesia básicamente hay muchos engaños, pero el principal de ellos es el engaño que logró introducir la tradición, por no decir que el diablo, el cual les ha hecho creer a los cristianos que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los ministros. Ese engaño lo que hace en la práctica es hacer que todos los cristianos se queden en la inmadurez, que la gran mayoría o todos los cristianos se queden en la inmadurez. Porque depender de los ministros es un síntoma inequívoco de la inmadurez. Es decir, un cristiano que se queda toda la vida dependiendo de los ministros para que le expliquen la Biblia, para que le den consejos, para que le den sermones, para que lo exhorten, para que le aclaren dudas y todas esas cosas. El creyente que se queda dependiendo de los ministros para estas cosas es porque es inmaduro. Y la Biblia enseña en Hebreos que el cristiano inmaduro no puede producir frutos agradables a Dios. Más bien dice que esta persona dice que está reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. O sea, quedarse toda la vida dependiendo de los pastores de las iglesias es algo supremamente peligroso. No es cualquier cosa. Cuando los creyentes se quedan dependiendo de los ministros para que les aclaren dudas y para que les expliquen la Biblia y todas esas cosas, esos creyentes en la práctica están andando en camino de perdición, según Hebreos. Entonces, ese engaño que logró introducir el diablo en la iglesia y que ha perdurado por siglos, prácticamente desde los tiempos de la iglesia primitiva, se comenzó a creer eso, que los cristianos, como que Dios escogió a unos para que sean maestros de los demás, que solo a unos capacitó para estudiar la Biblia, para interpretar la Biblia correctamente y todas esas cosas, y que los demás cristianos deben quedarse siempre siendo aprendices de aquellos. De ese engaño se desprenden otros más. La tradición decía, habiendo introducido esa noción falsa entre los cristianos, de que como que Dios escogió a unos cristianos para ser ministros y a los demás los deja para que sean siempre dependientes de aquellos. Entonces, de ahí los cristianos piensan, sobre todo los pastores, piensan que su deber como ministros es estar permanentemente ministrándoles la palabra a los demás, lo cual en realidad crea dependencia, porque cuando un ministro está siempre dispuesto a responderle, a aclararle dudas, a darle consejos, a exhortar y todo ese tipo de cosas a las personas, a los creyentes, lo que en realidad está es creándoles dependencia y haciendo que los creyentes no vean la necesidad de avanzar a la madurez. Es decir, hace que ellos no vean la necesidad de estudiar la Biblia en privado, de comenzar a estudiar y buscar a Dios en el secreto, sino que para cualquier problema que tengan de tipo religioso, saben que lo que tienen que hacer es acudir al pastor.
para que el pastor les interprete un pasaje de la Biblia, un pasaje difícil, para que el pastor les aclare alguna duda respecto a cualquier tema de doctrina, para que les dé consejos de tipo familiar y todo ese tipo de cosas. Y los pastores se han estado engañando por mucho tiempo, creyendo que ese es el buen siervo, que el buen siervo, según lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, 45 al 51, ellos creen que el buen siervo es el que está haciendo eso. Cuando dice Jesús que el buen siervo es el que les da alimento a tiempo a sus consiervos, ellos creen que es eso, que se trata de eso, que los ministros están puestos para que les estén siempre ministrando la palabra a los creyentes que están bajo su cuidado. Pero ese no es el sentido, porque decía que si los pastores están siempre dispuestos a estarle ministrando a las personas, a los creyentes, con eso lo único que hacen es crearles más dependencia de los ministros, de los pastores. O sea, los creyentes van a estar cada vez más dependientes de los pastores porque saben que acuden a ellos, ya tienen a quién acudir. Entonces los cristianos no ven la necesidad de estudiar la Biblia en privado, de preguntarle a Dios, nada. Ellos acuden a la iglesia, acuden al pastor para todo tipo de consejos, aún para consejos, digamos así, absurdos, porque ellos, la tradición les ha hecho enseñar que ese es como el deber del creyente, es acudir al ministro para que le aclare dudas, para que le explique la Biblia, para que le dé consejos y todas esas cosas. Pero eso es antibíblico. Eso es como si los hijos naturales, como si el hombre se quedara siempre dependiendo de sus padres naturales para que lo alimenten, para que lo vistan, para que le den consejos, para que lo cuiden. Pero así como es antinatural y anormal que un hombre se quedara toda la vida dependiendo de sus padres para que lo cuiden y para que lo alimenten y para que lo vistan y todas esas cosas, así como es de antinatural y anormal eso, de igual manera es antinatural y anormal que una persona, un creyente, se quede toda la vida dependiendo de los ministros para que le aclaren dudas, para que le den consejos, para que le estén dando sermones, para que le estén dando enseñanzas. Así mismo es de grave la cosa. Entonces, decía que uno de los grandes engaños que hay en la iglesia, en el cual se están engañando los pastores, es creer que su deber como ministros es estarles ministrando la palabra siempre a las personas que están bajo su cuidado. Eso es un engaño que se están haciendo a sí mismos los cristianos, los pastores. Porque eso en realidad lo que hace es dañar a las personas, como ya se explicó. El otro engaño que hay en las iglesias es el que los cristianos creen que la clave de la vida cristiana es tener la doctrina correcta. Por eso es que hay tanta división en el pueblo cristiano por causa de las doctrinas, porque como el diablo les hizo creer que las doctrinas son claves para la salvación, entonces cada cual busca tener la doctrina correcta. Y lo que hacen los pastores para atraer personas a su iglesia es convencerlos de que ellos sí están enseñando la doctrina correcta. De esa manera, lo que hacen es hacer más esclavos, porque cuando un cristiano, cuando un creyente encuentra a un ministro que supuestamente sí le enseña la doctrina correcta, se vuelve un seguidor incondicional. Esa persona ya no se vuelve acrítica, ya no tiene capacidad de cuestionar las cosas, no se atreve a cuestionar nada de lo que le enseñan en la iglesia, sino que se vuelve un oyente pasivo, acrítico y prácticamente esclavo espiritual del ministro. Entonces en la iglesia hay muchos engaños.
muchos engaños graves que para la gran mayoría de los cristianos no son tal, pasan como algo normal y natural. Como decía, la tradición les hizo creer a los cristianos que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los ministros para que les aclaren dudas, para que les expliquen la Biblia, para que les den sermones, para que los exhorten, para que los animen y toda esa cosa. Eso es antibíblico y eso es anormal. Cada creyente debe avanzar a la madurez. Esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. Cada creyente debe avanzar a la madurez, precisamente para que no sea niño fluctuante llevado de todo viento de doctrina. Y la madurez espiritual en el creyente consiste en que ya puede ir a la Biblia, a ser enseñado directamente por Dios en la palabra. El creyente maduro es aquel que acude a Dios en el secreto, busca a Dios para que Dios lo aconseje, para que Dios directamente por la palabra lo guíe, le enseñe todas las cosas. Es decir, el creyente maduro es aquel que está siendo enseñado directamente por Dios en la palabra. Es ese cristiano que ya no depende más de los ministros, porque ya ha aprendido a ir al secreto con Dios, a buscar a Dios en el secreto, que eso es lo que es correcto y eso es lo que es esperable por Dios. Dios espera que cada creyente establezca una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo en la palabra, para ser guiado directamente por Él. Todo creyente tiene acceso al secreto de Dios, porque ese es otro engaño que logró introducir el diablo en los creyentes, en todos los cristianos. Es que como que los ministros son los únicos que pueden ir al secreto de Dios, a buscar el consejo de Dios, y como que los ministros son los únicos que tienen la palabra de sabiduría adecuada para cada duda que tenga el creyente, para cualquier consejo que necesite. Ellos acuden al ministro porque supuestamente el ministro sí va y busca en el secreto el consejo de Dios y se lo puede ministrar al creyente. Y como ya se dijo, eso es antibíblico y eso es anormal. Eso no es correcto a la luz de la palabra de Dios. Cada creyente debe aprender a ir al secreto con Dios. No solamente es un derecho, sino es un deber del creyente. Eso es para su propia salvación. Debe aprender a ir a Dios directamente, ya no depender más de los ministros, sino acudir a Dios siempre que tenga dudas. Entonces, por esa razón, por todos esos engaños que el diablo logró meter en la iglesia, por eso el sistema de iglesias y ministros se corrompió. Hoy las iglesias prácticamente funcionan como un mercado, donde cada pastor lo que tiene que esforzarse por convencer a las personas de que él sí les está enseñando la doctrina correcta. Y una vez que los logra convencer, los mete en su iglesia y ya quedan estas personas completamente esclavizadas, porque en eso consiste la inmadurez. Por eso dice Efesios, cuando enseña que los ministros fueron puestos para perfeccionar a los santos, es decir, para conducirlos a la madurez, dice, para que ya no sean niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina. Entonces, como los creyentes no avanzan a la madurez, se quedan siendo llevados de todo viento de doctrina. Entonces, donde ellos se encuentran un pastor que supuestamente sí enseña la doctrina correcta, ahí ya se quedan esclavos espiritualmente de esa persona, de ese pastor. Y ya no ven la necesidad de ir a buscar a Dios en el secreto, porque tienen un pastor que les prácticamente llena todas las funciones de Dios, del Espíritu Santo. Es el que les explica la Biblia, les interpreta la Biblia, porque pareciera ser que como que los ministros son los únicos que tienen la capacidad para interpretar correctamente la Biblia, y eso es completamente falso. Todos los creyentes deben adquirir la capacidad delante de Dios de interpretar la Biblia, de interpretarla correctamente, por supuesto. Todos los creyentes deben
establecer esa comunión personal con el Señor en la palabra. Eso no es una opción, es una obligación del creyente si quiere realmente alcanzar el propósito de Dios, su salvación. Pero el que no, el que se queda siempre dependiendo de los ministros, como ya se dijo, Hebreos dice que los tales, los niños lactantes, que así los llama Hebreos, dice está próximo, está reprobado, está próximo a ser maldecido y su fin es el ser quemados. Entonces lo que están haciendo los pastores hoy en día en las iglesias es amontonar paja para el fuego, porque cuando tienen esas multitudes de personas que les siguen incondicionalmente, que prácticamente los idolatran, eso es lo que están haciendo los pastores, es amontonando paja para el fuego. Por eso Pablo, refiriéndose a los ministros, dice que cada cual mire cómo sobreedifica. Si edifica con oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno o hojarasca. Entonces, ¿quiénes son los cristianos que son oro, plata y piedras preciosas? Pues los cristianos que avanzan a la madurez. Pero los cristianos que se quedan en la madurez vendrían a ser la madera, el heno y la hojarasca. Y dice la palabra de Dios que la prueba, el fuego probará digamos así, la calidad del creyente, si es oro, plata o piedras preciosas, lo cual lógicamente no se quema con el fuego, sino que por el contrario se purifica. Con la prueba no se quema, sino que se purifica. Mientras que la madera y la hojarasca, pues obviamente quedan convertidos en ceniza. Y eso es lo que dice Hebreos, que el creyente que no avanza a la madurez, o mejor, eso es lo que enseña Hebreos, porque no lo dicen estos términos que lo estoy diciendo yo, pero eso es lo que enseña Hebreos en el capítulo 5, del verso 14 al 6, al capítulo 6, verso 8, ahí enseña claramente este principio que estoy compartiendo. Los cristianos deben avanzar a la madurez, no se pueden quedar como niños lactantes dependiendo de los ministros, porque en tal caso vienen a ser la tierra reprobada, que produce espinos y abrojos, por lo cual va a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, son cosas muy graves lo que están ocurriendo en las iglesias. El otro engaño que se está perpetrando en las iglesias es que se ponen los ministros, se han dado a solamente hablar de los errores del mundo, de los pecados del mundo, de las conspiraciones del mundo, del problema LGTB y la ideología de género y todas esas cosas, a denunciar esos pecados. Esos son cosas del mundo, eso no le corresponde a la iglesia. El diablo les puso una trampa. Y entonces cuando los creyentes se comparan con el mundo, pues lógicamente se sienten que son súper santos. Claro, eso es lo que están haciendo los pastores, haciendo que los cristianos desvíen la mirada de donde tienen que tenerla, que es en examinarse a sí mismos, y los pones a compararse con el mundo. Y cuando un creyente se compara con el mundo, pues se siente súper santo, se siente que ya está pues prácticamente listo para irse con Cristo. Y eso es falso. Los cristianos están engañándose unos a otros. Los pastores están engañando a los creyentes y los pastores mismos fueron engañados porque desde hace muchos siglos la tradición logró introducir la noción entre todo el pueblo cristiano de que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los ministros, lo cual, como ya se dijo, eso acarrea perdición, porque cuando el creyente se queda dependiendo toda su vida de los ministros para que le aclaren dudas, para que le expliquen la Biblia, para que le den sermones, para que le den consejos, para que le aclaren dudas y todas esas cosas, cuando el creyente se queda en esa condición, según Hebreos, es un niño lactante. Según Efesios, es un niño fluctuante, llevado todo viento de doctrina.
Entonces, lo que se está diciendo aquí es gravísimo, grave, muy grave lo que está ocurriendo en la iglesia. Lo que Dios me ha dicho es que por estas perversidades que se están haciendo en las iglesias, lo que tiene que hacer cada cristiano es salirse inmediatamente de las iglesias, romper toda comunión con los grupos, con las iglesias, con las agrupaciones, porque ¿qué va a hacer Dios en el futuro cercano? En cualquier momento, el Señor va a desechar el sistema de iglesias y ministros y solamente se va a quedar con aquellos que hayan establecido una relación personal con Él en la palabra, que estén siendo enseñados directamente por Dios en la palabra, aquellos que le estén buscando en el secreto, aquellos que hayan roto toda comunión con las congregaciones, porque por todas esas perversidades que se están cometiendo en las iglesias, la iglesia cayó en apostasía. La iglesia se dividió en miles de sectas porque prácticamente así están funcionando las iglesias cristianas de este tiempo. Están funcionando como las sectas, donde hay un líder todopoderoso que prácticamente hace todas las funciones que deberían hacer todos los cristianos, no solamente concentrados en una sola persona. Él les interpreta la Biblia, les aclara dudas, les da consejos, les da sermones. Es decir, Él llena todas las cosas que deberían hacer precisamente todos los cristianos, porque eso es lo que se refiere a Efesios cuando dice que todos los miembros del cuerpo que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Es decir, los cristianos todos deben avanzar a la madurez para que ellos mismos, entre todos, unos a otros, se puedan enseñar, se puedan corregir, se puedan exhortar. Eso es la madurez. Cuando el cristiano ya ha llegado a la madurez, ya puede con otros que también han llegado a la madurez exhortarse unos a otros, enseñarse unos a otros, corregirse unos a otros y por supuesto someterse unos a otros en el temor de Dios para ir creciendo en la fe, para ir creciendo en el conocimiento de Dios, como lo dice Efesios en el capítulo 4, verso 11 al 16. Entonces, como eso no está ocurriendo en la iglesia, sino todo lo contrario, los líderes de las iglesias, los pastores de las iglesias, concentraron todas las funciones que deberían repartirse entre todos los creyentes que existen en las iglesias, se concentró en ellos. Entonces, por tal razón, los cristianos se quedan, los demás se quedan todos sentados en la banca, escuchando pasivamente y aceptando pasivamente en una actitud completamente acrítica, sin ningún tipo de discernimiento espiritual, aceptando sin objetar nada todo lo que el pastor les quiera enseñar, porque esa es la imagen que proyectan los pastores en las iglesias, que ellos son pues todos poderosos y que los demás solamente tienen que obedecerles, creerles, porque eso lo introdujo la tradición hace muchos siglos. Desde el principio de la iglesia, después de los apóstoles, se normalizó esa práctica. Ya en los días de los apóstoles estaban comenzando a aparecer esos falsos ministros que luego se incrustaron en la iglesia y se volvieron los líderes de la iglesia, los diótrefes, como se podrían llamar, porque Juan en su tercera carta habla de un tal Diótrefes que le gustaba tener el primer lugar en la iglesia. Y esa es la clave. Cualquiera que intente ponerse por encima de los demás como líder, como que él es el único que interpreta correctamente la Biblia, que él sí va al secreto de Dios y por tanto él sí tiene el consejo de Dios adecuado para cada creyente que lo necesite, entonces eso lo hicieron fue los diótrefes. Esa noción, esa idea tan diabólica, porque es diabólica por cuanto acarrea perdición para muchas personas. Los mismos pastores se están engañando, como ya se dijo. El otro engaño en el que se están perpetrando los pastores a sí mismos, precisamente porque la tradición les hizo creer eso, es el engaño de que ellos creen
que el buen siervo es el que les está dando el alimento a tiempo a los creyentes permanentemente. Pero como ya se dijo al principio, eso lo que hace es crear dependencia en los cristianos, en que los creyentes cada vez se vuelven más dependientes de los ministros. Entonces, ¿cuál era el buen ministro? Según el Señor Jesucristo en Mateo 24:45. El que le da el alimento a tiempo es aquel que procura que los creyentes avancen a la madurez, porque por eso dice Efesios, porque vosotros, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces lo que está diciendo Hebreos ahí es que el creyente debe llegar lo más pronto a la madurez, o sea, a ser maestro. Todos los creyentes tienen que avanzar a la madurez para que lleguen a ser maestros, lo cual significa ser maduros también, maduros en la fe y en el conocimiento. Por todas esas perversidades que se están perpetrando en las iglesias, donde los pastores mismos se están engañando con falsos conceptos que fueron introducidos por la tradición. Por todas esas perversidades, Dios va a desechar el sistema de iglesias y ministros, y de ahí en adelante va a estar el Señor solamente con aquellos creyentes que hayan establecido una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñados directamente por Él. Con esos creyentes es que el Señor se va a quedar una vez que haya desechado el sistema de iglesias y ministros, porque como ya se dijo, el sistema de iglesias y ministros se pervirtió completamente. La iglesia está en completa apostasía, la iglesia necesita una restauración total, pero esa restauración no va a ocurrir a menos que cada creyente rompa toda comunión con las iglesias, con los grupos, con las congregaciones y establezca una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñado directamente por Él. Pero debe renunciar a las doctrinas que aprendió en las iglesias, porque otro de los engaños que lograron introducir en las iglesias es hacerles creer a los cristianos que la clave de la vida cristiana es tener la doctrina correcta. Y las doctrinas no tienen ningún valor en la salvación. Si tienen valor, es un valor muy secundario, completamente insignificante, porque el Señor Jesucristo viene a levantar un pueblo celoso de buenas obras, no celoso de doctrinas, sino celoso de buenas obras.